A continuar, bueno, de la anterior ponencia de Ramón Gabela, bueno, él nos ha hablado ya de la perspectiva energética en la próxima década y ha introducido un dato como que el papel de las energías renovables en volumen de energía generado se va a duplicar. Pues la ponencia que sigue va un poco a ahondar y a detallar ese tema. Estará a cargo de Pedro Prieto. Y el título, pues como veis ahí, es el papel de las energías renovables en el futuro energético español. Pedro Prieto es ingeniero técnico de telecomunicaciones y ha trabajado en ese sector pues durante muchos años, pero está aquí por otras razones, puesto que en la actualidad es consultor en energías renovables y presidente de dos empresas, sociedades que operan en el mercado fotovoltaico español, ¿no? Y además copropietario y gestor de una planta fotovoltaica muy moderna de 1 megavatio con un sistema de alta concentración a 400 soles. Seguramente nos vas a hablar más de qué significa. Es también coeditor de Crisis Energética, miembro de Científicos por el Medio Ambiente y vicepresidente de AEREN Expo España. Y ya no intervengo más y te dejo. Muchas gracias. Te cedo la palabra. Gracias a la UNED de Barbastro, a los organizadores, por habernos invitado y agradecerles que hayan tenido en consideración, creo que es el primer monográfico, quitando la reunión del 2008, el Congreso Internacional de ASPO que tuvo lugar en Barcelona, creo que es el primer monográfico sobre el cenit del petróleo que tiene lugar en España, y entonces les agradezco la sensibilidad porque los que estamos en ASPO creemos que el problema del cenit del petróleo es perentorio, es algo esencial para el futuro de la humanidad. He colocado en la portada una frase de Jorge Reichmann, que es un profesor de filosofía en la Universidad de Madrid y miembro de Científicos por el Medio Ambiente, que en un libro suyo titulado Conversaciones entre alquimistas, y en concreto una parte que se titula El dios de la tramoya, tiene una poesía en la cual dice: hemos pedido un cambio de civilización y nos ofrecen porcentajes de biodiesel, ¿no? Bueno, pues más o menos esto es el criterio con el que vamos a ver el asunto de las renovables. Entonces, antes de entrar en las renovables, lo que sí quisiera es poner en contexto las renovables, es decir, ¿para qué queremos las renovables? Ayer se decía, ¿a dónde vamos? Es decir, quo vadis. ¿Dónde estamos yendo? ¿A qué queremos hacer? Bueno, primero vamos a poner en contexto las renovables. Y para ello, como ayer y a petición del amable público que me lo había pedido, he sacado al mono desnudo a pasear otra vez. Este es un gráfico que presentan en muchas conferencias. A la izquierda está el mono desnudo. Esto es algo que ha presentado el señor Gabela también, es lo mismo. Es lo mismo puesto de otra forma. Aquí está no sé qué he hecho, me la acabo de cargar. Ah, no, esto es. Efectivamente, se maneja muy mal. Aquí está el eje del tiempo. Estos son 2 millones de años. Sí, otra cosa que tengo que hacer es pedir a los traductores disculpas porque generalmente voy muy rápido y lo que no quisiera es pasarme de tiempo. El eje del tiempo son 2 o 3 millones de años. Este es nuestro antecesor, es mi tatarabuelo. Hay que tratarle con mucho respeto porque, a pesar de que parece un hombre bruto, que tiene un cuero muy duro y un pelo muy denso, parece que no hizo las cosas mal en el planeta porque nosotros estamos aquí. Esa es la prueba de que no haya hecho las cosas mal en el planeta. Este señor era una máquina termodinámica perfecta de 100 vatios. Eso es lo que es nuestro metabolismo, aproximadamente. 2.800 kilocalorías anuales según la Organización Mundial de la Salud. Pasa así 2 millones de años perfectamente, casi sin aumentar la población en el planeta, sin tocar la biomasa prácticamente y viviendo exclusivamente de la alimentación. A partir de ahí inventa el fuego, pega un salto cualitativo, es la primera vez que toma energía externa a su propio metabolismo, que es el que la transforma y demás, y bueno, pues sube a unos 180 vatios cuando alcanza el fuego. Esto es hace unos 500.000 años aproximadamente, 300, 500.000. Cuando hace 9.000 años, estamos hablando de la flecha del tiempo, hace 9.000 años empezamos a domesticar animales y a cultivar con la agricultura. Pegamos otro salto, nos apropiamos de la energía contenida en los animales y en la agricultura que tenemos más a mano y nos colocamos entre 300 y 500 vatios a medida que en esos 9.000 años avanza de una civilización agrícola primitiva a una civilización agrícola un poco más avanzada. El salto lo pegamos hace 150 años, el salto monstruoso. Aquí se ve a Chaplin en tiempos modernos, metido entre los engranajes de las máquinas del siglo XIX. Alemania a finales del XIX estaba consumiendo 3.000 vatios per cápita. Eso ya son 30 monos desnudos por persona, aproximadamente, ¿no? Es decir, estaba 30 veces por encima de su consumo metabólico. Y ahora estamos aquí, este es el Homo technologicus, su ordenata, toda la parafernalia que lleva aparejada la sociedad industrial y tecnológica, y estamos cerca de los 12.000 vatios per cápita. Es decir, el ciudadano moderno actual es verdaderamente una feria ambulante que es como si llevara 120 bombillas de 100 vatios enchufadas permanentemente sobre su cabeza. Este es el mundo que hemos construido.
Y esto es el planteamiento que tenemos que hacernos. ¿A dónde vamos? Es decir, ¿vamos a poder seguir creciendo como hemos crecido de esta forma exponencial, en el cual la alimentación ya es una pequeñísima parte que está aquí y el resto es economía doméstica, industria, agricultura y una gran parte de transporte? ¿Hasta cuándo vamos a poder seguir creciendo si tenemos solamente estos recursos reconocidos como reservas probadas en el planeta Tierra? ¿Hasta cuándo vamos a poder seguir creciendo? ¿Y qué es lo que va a pasar cuando no podamos crecer? Ese es el planteamiento que creo que nos tenemos que hacer, el planteamiento de base que es fundamental. Y esto, le tengo que agradecer a Gail que lo hayan nombrado Chart of the Year en Estados Unidos, en su magnífica web que es The Oil Drum, cuya visita recomiendo. Este es un gráfico que hemos preparado aquí en España y que básicamente refleja lo mismo que el señor Gabel había puesto, pero de otra forma. Así es como lo reflejan los pobres del mundo. Los ricos del mundo los reflejamos de otra forma. Y yo me considero entre los ricos porque España es país de la Unión Europea. Y se considera dentro de los ricos del mundo, de los desarrollados. Bueno, el mundo está mal dividido y está mal distribuido, está muy mal distribuido. Tiene aquí un 25% de la población que se está consumiendo el 75% de los recursos. Y el resto del 75% de la población apenas alcanza a apropiarse del 25% de los recursos. Si nos fijamos, esto es petróleo, esto es gas natural, carbón, nuclear, hidroeléctrica y biomasa. Los Estados Unidos están ya al nivel de feria ambulante de 120 bombillas o 120 monos desnudos o 120 esclavos tecnológicos puestos a disposición de cada ciudadano norteamericano, que incluye canadienses y estadounidenses. Los europeos, nosotros estamos aquí, estamos ligeramente por debajo del promedio de la Europa de los 15. La Europa de los 15 consume la mitad de energía per cápita que Estados Unidos, aproximadamente. Y no por eso vive la mitad de mejor. Eso es un concepto que empieza, ahí es donde enlazo con lo del índice de desarrollo humano, que también se ha mencionado, es decir, no necesariamente vive la mitad de bien. Esta es China, que es muy carbonífera. Los chinos siempre estamos diciendo que representan una amenaza por su incremento de consumo. Efectivamente, los chinos este año están llegando al nivel promedio del consumo energético de energía primaria mundial, que está situado aquí, aproximadamente unos 2.200, 2.300 vatios por persona. Es decir, cada uno de los 6.700 millones de habitantes del planeta está quemando de unas 22 veces lo que su organismo necesita como mono desnudo para vivir. 22 veces más. El consumo metabólico es esta línea blanca y esto es lo que está consumiendo ahora. El promedio mundial, pero con el agravante de que aquí nos estamos llevando toda la tajada. Y encima estamos echando la culpa a los chinos y a los indios, que están aquí los pobrecillos, porque aspiran a ser como nosotros. Esto es cinismo puro. Es una vergüenza que estemos diciendo que los chinos no deberían progresar tanto y no deberían consumir tanto. Se ve que son, aquí me podía pasar toda la hora con este chart, se ve que son muy carboníferos, pero son muy carboníferos porque están en un estadio de desarrollo similar al que tenía esta parte de aquí de la civilización cuando estaba empezando a progresar, que era mucho más carbonífera. Es decir, esta es la razón, no porque sean muy malos, sino porque están en un estadio diferente. Y lo que quieren hacer es, como decía el chiste del pobrecito africano que llega a estudiar en la Facultad de Madrid y dice, va a estudiar filosofía. Dice, ¿en qué rama? Dice, no, yo quiero estudiar en un pupitre como todos los blancos. Bueno, pues estos quieren consumir como nosotros, es decir, quieren hacer lo mismo que nosotros. Entonces, el planteamiento es terrible, ¿no? Porque dice uno, bueno, ¿y qué hacemos entonces? ¿Ayudamos a todos estos a subir en energía hasta donde estamos nosotros o bajamos nosotros? ¿Qué hacemos? ¿O nos mantenemos como estamos? Lo que estamos haciendo es ignorar eso. Es decir, nosotros, los que estamos aquí, ignoramos eso. Aquí he puesto también una cosa muy interesante, que es esta línea roja, es el PIB per cápita de cada uno de los países o regiones. Y se ve que hay una identidad entre consumo de energía y renta per cápita. Una identidad, salvo alguna singularidad, como en el caso de Rusia, que tiene bajo PIB y alto consumo de energía porque es un país gran productor y consumidor de energía, gran consumidor porque tiene tecnologías poco desarrolladas todavía y que son muy intensivas en consumo energético y además también porque gasta mucha energía en producir energía. Por eso tiene un alto consumo energético per cápita, pero un bajo nivel de PIB, producto también del colapso de la sociedad soviética, del que todavía no se ha recuperado, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, esto es una identidad. Y lo mismo que esto es una identidad, yo me pregunto, ¿esto es una identidad también para el CO2? Tengo la curva del CO2. Y la curva del CO2 es prácticamente como la curva del PIB. Es decir, el PIB contamina. No nos olvidemos de esto. Hay una cosa que es fundamental. Estamos planteando que tenemos un problema grave de cambio climático
Y eso significa que hay cientos o miles de investigadores estudiando el cambio climático y el CO2. Y todos los gobiernos han asumido eso como una cosa que se puede asumir ya, lo mismo que el movimiento hippie lo subsumió la cultura capitalista y lo dejó en la sección de moda de primavera en el Corte Inglés y lo dejó reducido el movimiento hippie a eso. Pues aquí está pasando lo mismo. Es decir, ya los gobiernos han asumido lo del cambio climático y dicen que sí, que esto es muy bonito y que hay que evitar el cambio climático. Y aquí todo el mundo habla de los efectos y nadie habla de las causas. La causa de que estemos emitiendo CO2 es que estamos quemando combustible fósil. Esa es la causa. ¿Por qué no hablamos de las causas? ¿Por qué no hablamos que si hay que bajar el CO2 hay que bajar el consumo de energía? ¿Por qué nos negamos a hablar de eso? ¿Por qué nos engañamos con la intensidad energética? ¿Por qué decimos que estamos mejorando la intensidad energética los ricos cuando lo que estamos haciendo los ricos es intoxicar a estos señores obligándoles a producir zapatillas con carbón para luego utilizarlas nosotros? Zapatillas, calzoncillos, hacer de todo. Y luego llevarlas aquí y aquí no aparecen como consumo energético, aparecen aquí y decimos que son ellos los contaminantes. Esto es una sinvergonzonería, lo de la intensidad energética, porque si uno coge las informaciones de la Agencia Internacional de la Energía y pone en el eje de abscisas, pone el PIB y en el eje de ordenadas pone el consumo energético, hay una línea que es prácticamente recta. Es decir, si hay aumento del PIB, hay aumento del CO2 y hay aumento del consumo de energía. No nos engañemos. Lo de la intensidad energética es una falacia que sirve para enmascarar determinadas cosas. Y luego, otra de las cosas que es importante, hay que plantearse esto en sentido de que ¿a dónde vamos? Es decir, si para llegar a la European Way of Life habría que multiplicar el consumo energético 2,4 veces o 2,5 o 2 veces. Es decir, ¿es eso posible ahora? ¿Es eso realmente posible? Cuando viene un líder del tercer mundo a España y le da un abrazo al presidente de gobierno, señor Rodríguez Zapatero, y Rodríguez Zapatero le da un abrazo a él, le dice que le va a ayudar a desarrollar su país, ¿por qué ese señor no se mira la cartera de atrás? Porque es que esto es imposible. Es decir, que realmente no le está pudiendo ayudar a desarrollarse. Aquí lo curioso es que hay muchos consumiendo mucha energía y si uno ve los flujos de energía, fundamentalmente Oriente Medio, el Oriente Medio está aquí, los flujos de energía están yendo hacia allá, de aquí hacia allá, y los flujos de materias primas están yendo de aquí hacia allá, de aquí hacia allá. Y curiosamente la deuda financiera, el problema de la deuda y del endeudamiento del mundo es un flujo de dinero brutal también de aquí a allá. Hay algo que no se entiende. O sea, si las materias primas y la energía están fluyendo de izquierda a derecha, ¿por qué la deuda también fluye de izquierda a derecha? Respuesta, porque los estamos robando. Los estamos robando a calzón quitado. Perdón por la expresión. El traductor va a tener dificultades por esto. Entonces, esta es la situación. Y perdónenme, es que es así, joder. Yo lo veo así, ¿eh? Entonces, esto es lo que llaman el diagrama de Sankey o diagrama de espagueti, se llama también, ¿no? El diagrama espagueti. Esto es lo mismo que ha presentado el anterior ponente ha presentado, pero visto en forma de flujos. El diagrama espagueti, bueno, pues esto es el petróleo, el gas natural, por aquí está el carbón no sé por dónde aparece, tampoco se ve muy claramente, ¿eh? Me lamento que no sé. Estos son las energías renovables y esta es la nuclear. De aquí quería sacar una serie de cosas un par de cosas que son importantes. Primero, una sociedad moderna fundamentalmente es no eléctrica. Todo esto es el flujo no eléctrico de la sociedad, que va a transporte, a gran parte de industria y también a residencial. La energía eléctrica es este flujo, la energía eléctrica útil, que por cierto, esto es otro de los engaños, esto es metodología de la Agencia Internacional de la Energía, metodología. Pero resulta que aquí al final, cuando llega uno a Estados Unidos, pone useful energy, energía útil. Y luego pone aquí waste energy, energía que se gasta, que se pierde en los procesos de transformación. En el diagrama de espagueti de Estados Unidos, la energía que se pierde, lo mismo que en el de España, es superior a la energía que queda transformada como energía útil. Es decir, este es el nivel de eficiencia en nuestro proceso de transformación. Ciclo de Carnot, 30%, 40% aproximadamente, nuestras aspiraciones de llegar ahí. Consumimos y tiramos al ambiente mucho más de lo que realmente empleamos como energía útil. Y eso que estamos considerando como energía útil, la energía en transporte privado, por ejemplo, que consiste en que una máquina ultra sofisticada de 2.000 kilos se dedica a pasear a un ser humano que es autotransportable y tiene 2 patitas y puede ir andando para llevarlo a su oficina a 50 kilómetros de distancia y eso se considera energía útil.
Es decir, cuando realmente es un dispendio, es un dispendio. La gran parte de la energía es inútil. Entonces, bueno, pues esto es una cosa. Pero tomen nota de que la electricidad es esta parte del pastel, la electricidad útil, esta parte del pastel. Es decir, cuando hablamos de renovables modernas, que todas generan exclusivamente electricidad, y cuando hablamos de nuclear, estamos hablando de empezar a trabajar en este sector fundamentalmente. Por supuesto que puede haber coches eléctricos aquí, y entonces podríamos pensar en que esta parte podría aumentar e ir a servir esta zona de aquí, pero ya hablaremos de los problemas de transformación si es que me da tiempo, porque me enrollo mucho. Bueno, muchas cosas se han dicho aquí, me van a ahorrar algunas cosas. Este es el aumento del consumo de energía primaria en España. Aquí se ve que nos hemos pegado el trastazo en 2008, claramente. España ha crecido mucho más rápidamente en las 3 últimas décadas que los países más poderosos. Esto es una comparativa que hizo Óscar Carpintero, que es un profesor de la Universidad de Valladolid, en crecimiento de la evolución internacional de inputs directos y ocultos entre el 75 y el 94. Y está claro que crecimos más que Alemania, Japón o Estados Unidos en ese periodo de tiempo. Es decir, España ha tenido un desarrollo brutal, entre otras cosas, como consecuencia de su adhesión a la Unión Europea. Y este es nuestro perfil de consumo, puesto en esta forma. Este es el nivel de consumo metabólico, este es el nivel de consumo preindustrial, y aquí es donde estamos. Esto es petróleo, gas natural, carbón, nuclear, etcétera, etcétera. Ese es nuestro perfil. Y yo voy a sacar el diagrama de Aspo, porque en la curva de Aspo hemos hablado mucho del cenit del petróleo y nadie ha sacado esta curva de Aspo. Esta es la curva de Aspo clásica. Es un clásico esto, un clásico en nuestra organización. Lo que está diciendo es que estamos aquí, este es el petróleo convencional, estos son los petróleos no convencionales, que son el polar, el petróleo de aguas profundas, el petróleo de esquistos y de pizarras bituminosas, y los líquidos del gas natural que están aquí. Y esto es el gas convencional y este es el gas no convencional. Y estas son las previsiones, señores. Estamos en una situación dramática, dramática. Y esto es lo que hay que interiorizar. Los que creemos en el cenit del petróleo, cuando hablamos de renovables, tenemos que pensar en qué va a pasar aquí, en el año 2050. ¿Qué va a pasar? Pues en el año 2050, que estaremos produciendo 55 millones de barriles si la realidad geológica es la que prevalece y no hay situaciones que agravan esta situación. Esa es la situación. Es decir, en el año 2050 tendremos un 30 y tantos % menos de suministro fósil de petróleo, que es el vital, que en el año 2010. Es decir, y esto es un problema gravísimo. Entonces, voy a permitirme copiar al señor Skeborski en un invento que llama él de Oiligator, que quiere decir, haciendo una S, el cocodrilo, ¿no? De alligator. Bueno, pues el cocodrilo es un animal que al abrir las fauces nos muestra cómo tenemos el mundo. Por la parte de la mandíbula inferior tenemos la realidad geológica de una energía declinante y por la parte superior tenemos el wishful thinking de los políticos. Tenemos a los políticos diciendo hay que crecer, hay que seguir creciendo. Estamos que no podemos crecer y estamos en crisis, pero en cuanto que salgamos vamos a seguir creciendo. Pero bueno, no nos había dicho el señor Gabela que estamos 4 veces por encima de nuestro consumo del carrying capacity, de la capacidad de carga del planeta, aquí en España, porque estamos pensando en seguir aumentando de consumo. ¿Cómo vamos a pensar en aumentar el consumo? Bueno, pues la fauce, la mandíbula superior, sigue siendo una constante en la clase política española y en la clase política de cualquier país del mundo que se precie, porque todos quieren seguir creciendo. Entonces, estas son declaraciones del economista jefe de la Agencia Internacional de la Energía, que, por cierto, en 2004 estuvo en una reunión en Aspo Internacional, invitado por nuestra organización en Berlín, y ya sabía exactamente lo que era esto porque vino a un congreso de Aspo. En ese momento el señor Fatih Birol no hablaba del cenit del petróleo, no hablaba de peak oil. Por primera vez en los 2 últimos años o 3 años, su World Energy Outlook empieza a hablar del cenit del petróleo. Muy tímidamente, pero empieza a hablar del cenit del petróleo. Empiezan a reconocer una realidad. ¿Y qué es lo que dice este señor sin admitir específicamente o explícitamente el cenit del petróleo? Pues dice que si tuviéramos que cubrir solamente la mitad de las fauces del cocodrilo, es decir, seguir como estamos, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, y eso, perdón por los traductores, bueno, pues tendríamos que descubrir de aquí al año 2030 3 mares del norte, es decir, yacimientos, y ponerlos en producción, yacimientos equivalentes a 18 millones de barriles diarios, en los próximos 20 años. Esto es una cosa dramática, porque reconoce que hay un declive de un 6,7% frente al 3,6% que habían declarado antes. O sea, revisan las cuentas y se dan cuenta de que se habían equivocado. Pero lo peor del Oiligator, el señor Skeborski,
Pues resulta que es que si queremos seguir con la política de crecimiento habitual del business as usual de los políticos tradicionales, tendríamos que descubrir 6 Arabias Sauditas, que ayer lo dijo el señor Skrebowski, 6 Arabias Sauditas y alguien más, Mariano Marzo me parece que habló. Hay que descubrir 6 Arabias Sauditas de aquí al 2030. Esto, señores, es una tarea ímproba. O, por decirlo en términos taurinos, y que me perdonen de nuevo los traductores, como decía Joselito el Gallo, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Es decir, una vez colocados en esta situación, ahora que estamos colocados en esta situación, veamos qué es lo que hay que hacer con las renovables para ver si podemos venir con las renovables con la varita de Tarzán y metérsela en la boca al cocodrilo para evitar que nos devore. Esa es la misión de las renovables. Esa es la que yo creo que deberían tener las renovables. Y para ello hay factores que pueden agravar el declive geológico. Uno de ellos es algo de lo que se ha hablado, que es la tasa de retorno energético, que es decreciente. A medida que vamos explotando yacimientos, empeora. La tasa de retorno energético se pone muy bien con un guepardo intentando cazar una gacela, porque si el guepardo termina sistemáticamente, la raza de los guepardos gasta más energía en cazar una gacela que la energía que extrae de la gacela, el guepardo se extingue. No sé si se me entiende, pero creo que es muy inmediato. Bueno, el crecimiento lo que exige es energía neta, no exige energía bruta. Y la energía neta va decayendo. No es solamente como el principio geológico de la curva de Hoover, que es el mínimo menos malo, sino que además puede empeorar la energía neta cuando empezamos a gastar más energía para recuperar energía. Hay un momento que, habiendo energía, queda como recurso irrecuperable bajo el suelo, va a seguir habiendo petróleo que no se va a poder extraer porque la energía neta ha llegado a cero. ¿Cómo se llamaba esto en mi pueblo? Pues esto se llamaba matar moscas a cañonazos. Es decir, esto es una de las cosas, el concepto de energía neta que está olvidado se llama matar moscas a cañonazos, o hacer un pan como una oblea, por no decir un pan como una hostia. Pues esto es un chiste norteamericano muy bueno que dice: el cultivador de maíz, la gran esperanza norteamericana para eliminar nuestra dependencia de petróleo. Y dice, entonces, ¿de qué se ríe este tipo? Bueno, pues se está riendo de que cuesta 1,29 litros de combustible fósil producir 1 litro de etanol. De eso se ríe este tipo de la Shell Oil o de la que sea, que está alimentando a la cultivadora, que alimenta, etcétera, etcétera. Bueno, este es el concepto de energía neta. Este es el Balloon Diagram, el diagrama de globos que sacó Charles Hall, hablando de cómo el petróleo en Estados Unidos tenía una tasa de retorno de 100 a 1, gastaba una unidad de energía y ponía 100 a disposición de la sociedad en los años 30, ha bajado hasta 20, 30, ahora están 10 o quizá en menos de 10 en algunos sitios y demás. Aquí están los generadores eólicos y aquí está la energía fotovoltaica con la que he estado trabajando y que por falta de tiempo luego les hablaré en la comunicación de la energía fotovoltaica para no salirme de tiempo. Y este es el concepto de la energía neta. Esto es lo que el gasto discrecional de energía que tenemos hoy. Hay que devolver una parte para gastar. Aquí hay unos gastos para infraestructura, para mantenimiento, unas inversiones en adquisición de energía, y etcétera, y gastos discrecionales en la economía. Esto, a medida que va pasando el tiempo, va aumentando y disminuyendo, obviamente, el gasto discrecional. Lo que quiere decir es que cada vez hacemos más esfuerzo y sacamos menos rendimiento. Ese es el concepto de energía neta. Otro concepto importante de energía neta, aplicado aquí al caso de las energías nucleares, por ejemplo, es que cuando pensamos en desarrollar la energía nuclear hay que pensar cuánta energía tenemos que invertir de otro tipo para hacer un determinado número de centrales nucleares. Marcel Kodercha ha hecho esta extrapolación con System Dynamics, un modelo que utiliza el profesor Bardi, y entonces ha llegado a la conclusión de que construir 20 centrales en 20 años solo empezarían a rendir energía neta esas centrales a los 24 años de comenzar. Y si se hace un plan de 20 centrales, de 20 programas de 20 centrales cada uno, no entregarían energía neta hasta dentro de 32 años. ¿Tenemos 32 años para hacer esto? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. ¿Podemos embarcarnos ciegamente en la construcción de centrales nucleares sin tener en cuenta este gap de energía que hay que entregar? ¿Esto que está en rojo? Esta es la tasa dos ejemplos de tasa de retorno energético de 3 y de 6. Aquí no se empieza a ganar energía hasta el año 3, aquí no se empieza a ganar energía hasta el año 8. Son matemáticas elementales, no podemos engañarnos con esto. Estas son unas cosas que hablan de las interrelaciones energéticas, que además complican más la situación. Es decir, estamos poniendo complicaciones a la curva de Hoover que pueden agravar la curva de Hoover, señores. Esto es el caso, por ejemplo, el caso de Japón, trasladado a España, por ejemplo. Veamos, un problema que nos deja sin el 20% de la electricidad de un país y el país se pone de rodillas. Está a punto de colapsar el país
por falta de energía eléctrica del 20-25% de las fuentes de aporte de energía eléctrica, está a punto de caerse el 100% de la red eléctrica. El gobierno de Japón tuvo que apelar a la sensibilidad de sus ciudadanos para que apagaran bombillas y no utilizaran ascensores, ni escaleras mecánicas, ni no sé qué, ni no sé cuántos, para que no se les cayera el país a cachos. Nos estamos olvidando de esto. Esto es una sociedad poderosísima y muy frágil, muy frágil. Es decir, se cae esto, y si se llega a caer toda la red por culpa de esto, si se llegan a caer todas las... O sea, un colapso energético de forma prolongada, que por cierto no estaba previsto entre las premisas de seguridad de las centrales nucleares, no estaba previsto la paradoja de que una máquina de producir electricidad se quedara sin abastecimiento eléctrico durante un periodo prolongado. Estos señores no saben lo que es una guerra. No saben que no hay país que no esté en guerra y haya podido colapsar su red eléctrica. Yo he vivido en un país que ha colapsado la red eléctrica por guerra durante meses, y creen que no puede haber guerras en un país, que pueden colapsar la energía eléctrica. Y si colapsa el suministro de energía eléctrica, Japón no hubiera tenido un problema con 4 centrales nucleares, hubiera tenido un problema con 54 centrales nucleares. Y eso hubiera colapsado todo, es decir, hubiera reflejado sobre un montón de sitios. Es decir, interrelaciones. ¿Qué pasa en España, por ejemplo, si el norte de África, Argelia y Egipto, de donde viene el 50% de nuestro gas, nos cierran el grifo mañana? Pues pasa que la red eléctrica que está alimentada en esta parte tan importante con gas, esta parte de aquí se nos va al garete. Y si esta parte de aquí se nos va al garete, que además está sirviendo para reforzar y para dar estabilidad a las energías renovables en la producción de energía eléctrica, se nos puede ir al garete toda la red eléctrica. Y puede que red eléctrica española, haga crack y se gripe. Y entonces, si pasa eso, hemos armado la de San Quintín. ¿Qué pasa si no nos viene petróleo? ¿Alguien cree que el petróleo viene aquí por la gracia de Dios y que va a seguir viniendo por la gracia de Dios? Por el estrecho de Hormuz pasa el 40% de las exportaciones, el 40% de las exportaciones mundiales de petróleo y el 20% del petróleo mundial producido. El estrecho de Hormuz tiene 23 kilómetros de ancho y 2 canales de navegación de 3 kilómetros de entrada y 3 kilómetros de salida. Está al alcance de misiles iraníes, de decenas de miles de minas submarinas, etcétera, etcétera. Si nos paran el flujo de petróleo durante más de 90 días, este país no tiene energía ni para que la policía evite los saqueos de los supermercados, a los cuales, por cierto, no iba a llegar la alimentación porque no iba a haber petróleo. Es decir, ¿y alguien cree que puede no pasar? ¿Que esto no se puede dar nunca? ¿Estamos tan engañados y nos queremos engañar a nosotros mismos que creemos que esto no se puede dar? ¿O creemos que tenemos 50 años para ir diciendo, no, el año que viene vamos a subir un 1,3 en renovables y así vamos mejorando? No, mire usted, esto es un problema grave, que puede ser inmediato, que puede ser mañana. ¿Qué hemos hecho? ¿Hasta dónde? ¿Cómo hemos podido llegar aquí sin conciencia de a dónde íbamos? Este es un problema muy grave. Entonces, las exportaciones de petróleo, todavía no he empezado con las renovables, yo creo que no me va a dar tiempo, pero bueno, queda lo mismo. Las exportaciones de petróleo es todavía aún peor. Utilicé la base de datos de ASPO, que es una base de datos muy completa. Esta es la producción mundial de petróleo, pero aquí están las exportaciones. Hoy se exporta los países productores que todavía son exportadores, porque hay productores que ya importan, como Estados Unidos. Los productores exportadores están ofreciendo al mundo 42 millones, 44 millones de barriles. Al mundo se los están ofreciendo como posibilidad de entrega de su energía al resto del mundo. Pero esto decae más rápidamente incluso que la producción mundial, por una razón muy sencilla. El que es exportador de petróleo generalmente hoy tiene divisas. Y si tiene divisas, crece. Y al crecer, aumenta su consumo interno. Al aumentar su consumo interno, reduce su capacidad de exportación si su aumento de consumo interno es mayor que el aumento de su capacidad exportadora. Y al reducir su capacidad exportadora, esta curva cae más rápidamente que esta. Bueno, oye, entonces ahora agarro 3 grandes bloques mundiales, que son Estados Unidos, Unión Europea de los 15 y Japón. Y digo, me voy a olvidar del resto del mundo. Estos son 1.000 millones de personas, me voy a olvidar de los otros 5.700 millones de personas. Voy a considerar que no consumen, que no existen para mí, porque a mí no me importa, yo soy europeo y yo voy a lo mío. Entonces digo, ¿qué pasa si decrecemos un 0%? ¿Qué pasa si nos quedamos, si decrecemos un 1%, si nos quedamos sin crecer? ¿Y qué pasa si crecemos un 1%? Son 3 escenarios, 3 escenarios de crecimiento. Entonces, lanzo esos 3 escenarios y me sale que hay un conflicto entre esos 3 grandes por el petróleo disponible para las exportaciones que necesitan entre el año 2014 y el año 2020. Entonces, añado a ese, en un segundo escenario, añado algún país más, como por ejemplo China, India y Pakistán. ¿Por qué los añado? Porque resulta que da la casualidad de que tienen armamento nuclear.
Y va a ser muy difícil que yo, como europeo, les diga, señores, ustedes no entran en el juego de las exportaciones mundiales de petróleo, se quedan sin tajada. Va a ser muy difícil decírselo. Entonces, meto a esos tres, meto sus consumos, tiro el -1, 0 de crecimiento y 1% de crecimiento, y el conflicto entre esas 5 grandes potencias, olvidándome del resto del mundo, aparece por los recursos del petróleo entre el 2010 y el 2015. Y si ya meto alguno más, resulta que el conflicto aparece en 2008. Es decir, estamos en las guerras por los recursos y no nos hemos enterado. Creemos que no nos afectan. Y nos están afectando. Nos están afectando y nos pueden afectar mucho más. Y ahora ya entro en las energías renovables. No sé cómo voy de tiempo, pero creo que fatal. El problema es cuánta energía fósil vamos a tener que reemplazar en los 20 años siguientes. Bueno, pues esta es la energía primaria de todo el mundo, superó los 12.000 millones de toneladas de petróleo en el 2008. La energía primaria en 2035, según el Current Policy, ese escenario de tal, no sé qué, llegaría a los 18.000 en el business as usual. Vamos a seguir creciendo e ignorando estas realidades de las que les he comentado. El señor Fatih Birol está obligado a ignorarlas. O sea, no es que no lo sepa, no es que no se hubiera enterado, no es que no tenga responsabilidades, las tiene, pero se debe a una serie de países que no quieren que hable de esto. Y esto es, aunque sea público, esos son sus propios datos, no son los míos. Y esto es España. Bueno, pues España tiene más renovables modernas que el resto del mundo. Cuando digo renovables modernas, excluyo la biomasa, pero tiene menos biomasa que el promedio mundial. Como ha dicho el señor Gabela, es muy dependiente del petróleo y siendo un 85% de la energía, o sea, consumimos un 85% siendo un 147% de la población mundial. Es decir, estamos unas 2 veces por encima del promedio mundial. El 9,3% de la energía es renovable. Por tanto, la dependencia energética, y aquí no hago caso al Ministerio de Energía, al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo español, ni a los datos de Mariano Marzo, que publicó los datos del Ministerio de Energía, ni a los datos del señor Gabela, que dice que dependemos en un 80% o en un 70 y tantos por ciento de la energía exterior, y digo que dependemos un 90%, porque considero que el uranio y la energía nuclear es energía dependiente del exterior. Por tanto, somos dependientes de un 90% de la energía primaria. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo, cuando uno compara todo esto, lo que estamos haciendo hoy y lo que hay de petróleo, y que calcula que como mínimo el 50% por lo menos tendríamos que cambiar en 20 años, es el plazo que nos hemos dado, porque yo creo en la curva de Aspo y creo en los problemas geopolíticos, habría que multiplicar por 8 en 20 años las instalaciones solares y eólicas para reemplazar ese petróleo. Eso sin considerar los cambios estructurales monstruosos que tendrían que tener lugar en toda la industria para pasar de consumos no eléctricos a consumos eléctricos. Porque el consumo eléctrico no se pasa sencillamente cambiando de energía. Hay que cambiar las infraestructuras, que es un peso enorme y gasto energético enorme. Entonces, aquí estamos, país ejemplar en energías renovables. Eso es cierto, podemos estar orgullosos. No lo hemos hecho mal. Tenemos aquí, del resto de 10%, energía solar un 4% de la potencia instalada, en eólica un 20%, la hidráulica un 17%. En la cobertura de la demanda, la energía que genera, la solar ya genera un 2% de la electricidad. Posiblemente es el primer país del mundo en porcentaje de penetración solar fotovoltaica dentro de la red. No termosolar, solar fotovoltaica. La eólica un 16%. Y el resto el 15%. Estos son datos de Red Eléctrica Española, del año 2010, el informe publicado en el 2011 sobre los datos del 2010. Esto genera también problemas y genera tensiones en la red eléctrica, como ha mencionado acertadamente el señor Gabela. Uno de ellos es que, por ejemplo, si vemos aquí la curva esto es la curva de carga en porcentaje de las centrales de gas de ciclo combinado, han terminado cayendo drásticamente porque lo que sucede es que a medida que metemos más energía renovable, más aerogeneradores en la red y más energía fotovoltaica, resulta que el mecanismo regulador, que son las centrales de gas de ciclo combinado, empiezan a trabajar menos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que las centrales de gas de ciclo combinado subieron de forma dramática en los últimos 8 años para intentar cumplir con el protocolo de Kioto y decarbonizar las centrales de carbón, decarbonizar el país, y entonces resulta que estaban pensadas y construidas y diseñadas para unas 5.000 horas al año. 5.000 horas al año. En estos momentos están en 2.500 horas al año. Y claro, el señor que ha invertido un montón de dinero
los operadores eléctricos que han invertido un montón de dinero en centrales de gas de ciclo combinado para cumplir con sus obligaciones de Tokio, de carbonizarse, no pagar penalizaciones en Tokio y demás. De repente que ahora les digan, y habían hecho sus diseños pensando en 5.000 horas, que es para lo que se construyen, ahora les dicen, no, mire usted va, como los que tienen prioridad según ley son los renovables para entrar en red, usted va a entrar cuando yo le diga, porque usted es muy bueno para balancear el resto. Entonces, cuando no haya viento, entra. Cuando no haya sol, entra. Y cuando haya, se apaga usted. Entonces dice, oiga, mire usted, mi central es muy flexible, pero no es un chicle. Es decir, yo no puedo abrir y cerrar. Sí lo puedo hacer en realidad, pero estoy destrozando la central también. La central acorta su ciclo de vida. La central de gas de ciclo combinado, cuando está pensada para no hacer ciclos de parada y arranque tan rápidos, y tiene que hacer ciclos de parada y arranque muy rápidos. Acorta gravemente su nivel de vida. Y están diciendo, a mí que me paguen esto. Los de las renovables que me lo paguen. Y eso es un debate público que hay que tener conciencia de que tiene que tener lugar. Este es un debate público que tiene que tener lugar. Entonces, bueno, pues aquí está la evolución del consumo de energía en España, esto es la energía eléctrica total, y bueno, se ve aquí, esta es la evolución del gas de ciclo combinado, y este sí es el gas de ciclo combinado, y si vamos aquí, pues vemos ya la visión de España de renovables según el borrador del Plan de Energías Renovables del 2011. Y tal. Bueno, el resumen de toda esta tabla monstruosa es que el Gobierno español es uno de los más adelantados en materia de energías renovables y su ambición, siendo uno de los más avanzados y de los más ejemplares, alcanza apenas a intentar conseguir el 20% de la energía primaria para el 2020. Señores, absolutamente insuficiente, inservible. Para los que creemos en el cenit del petróleo y los problemas geopolíticos, inservible. Esta política es timorata. A pesar de que se dice que es agresiva, es timorata, es insuficiente, es inviable. Entonces, esta otra dice, por otra parte, las energías renovables llegarían a un 38% del consumo eléctrico. Ahora mismo tenemos ya solamente picos de eólica que superan el 50% del consumo eléctrico en determinados momentos del año. Y si sumamos a todas las renovables, han podido llegar al 70-80% de nuestro consumo, pero son picos. El consumo promedio a lo largo de todo el año se espera que alcance el 38% y ahora es algo menos. Pero de todas formas es de los más importantes del mundo. Esta es la política del PANER para la energía solar fotovoltaica y la energía solar termoeléctrica, y esta es la energía eólica. Bueno, pues al final el cuadro resumen lo que dice es que de solar termoeléctrica en electricidad tendríamos un 10%, de eólica terrestre un 45%, de eólica marina un 5%, biomasa un 6%, hidroeléctrica, geotérmica y de fotovoltaica un 9%. Esas son las aspiraciones eléctricas de nuestro país, que no están mal, ¿no? Hay un problema y es, aquí quería mostrarles esto, aunque luego ya les hablaré, si me da tiempo, de la energía fotovoltaica en el comunicado que tengo luego más adelante. Esto es un ejemplo de cómo han variado la instalación de la energía fotovoltaica en España en los últimos años, desde el 2000 hasta el 2010. Aquí ya lo he puesto en trimestres, estos últimos años, y cómo ha variado el precio de los módulos fotovoltaicos y cómo todo está determinado por decisiones políticas. Y posiblemente, y sobre todo y fundamentalmente, por esto. Es decir, una sociedad basada fundamentalmente en el consumo de combustibles fósiles está apuntalando la energía renovable y la hace posible gracias a que todavía la energía fósil está funcionando round the clock, es decir, está funcionando como un reloj suizo. El día que deje de funcionar como un reloj suizo, esto será muy inestable, porque está apoyada por fuentes fósiles. Entonces, lo que pasó aquí se está aplicado aquí a través de un choriceo de reales decretos que lo que ha hecho ha sido descarajar a la industria. Es decir, primero en el 98 se sacó un real decreto que permite la rentabilidad, ofrecía una rentabilidad muy buena con primas a la generación, a las energías fotovoltaicas, pero no garantizaba el tiempo que esa prima iba a estar válida. Por tanto, no hay desarrollo. Había una prima interesante, la gente dice, qué interesante, pero ¿cuánto me va a durar? No lo sé, pues entonces no invierto, no invertían. Llega el 436 en el año 2004 y dice el decreto, mire usted, le garantizo 46 céntimos de euro por kilovatio hora y además se lo garantizo durante 25 años. Bueno, perdón, le garantizo el 575% de la tarifa eléctrica en cada momento durante los próximos 25 años. Y a partir de ahí un 460%. Entonces, a partir de este momento, algunos dijimos, hombre, esto es como al que le dan un título de marqués, es un marquesado, es un título de marqués con rentas. Es decir, me queda para toda la vida, pongo una planta fotovoltaica y tengo 5 veces más el precio de la energía de mercado. Se hicieron cuentas y empieza el estallido exponencial de la creación de energía fotovoltaica y de las instalaciones fotovoltaicas. En el año 2008 instalamos más de la mitad de la potencia mundial de energía fotovoltaica en todo el mundo, en España solamente. Más de la mitad, 2.500 y pico megavatios.
era una fiebre monstruosa. Venían inversores de Alemania, de Estados Unidos, de Israel, de Japón. Venía todo el mundo a invertir en plantas. No solamente a vender módulos, a invertir en plantas. Porque teníamos fabricantes de módulos de mucha calidad. Y muchos y muy diversos con muy buena tecnología. Pero al final terminaron prevaleciendo los chinos. Bueno, y hubo una especulación con los precios de los que llegaron hasta casi 4 y pico euros por vatio pico el precio del módulo. En estos momentos está en 1,10, 1,20 aproximadamente. Bueno, a partir de ese momento el gobierno llega aquí y le entra la temblequera, porque ve que se le acerca la crisis del 2008, está viendo que hay un problema considerable y dice, joder, pero es que esto me está costando ya 2.000 millones de euros al año en primas. Como siga así sin límites, me van a machacar vivo, porque no habían puesto en este decreto cómo parar de forma eficiente. Entonces, este otro decreto ya les dice cómo parar, pero aún así sigue todo, les dice cómo parar, pero les da de tiempo hasta septiembre del 2008. Y dice todo el mundo, ¡a correr! Y entonces cuando llega hasta 2.500 megavatios. Y entonces, como estaban nerviosos porque veían que todo el mundo seguía mintiendo, otro Real Decreto. Oye, usted que se lo vamos a dar no sé qué. El 1578 provoca el colapso de nuevas instalaciones porque preasigna tarifa, dice, alto, todos parados, que pasen por caja. Y cupos trimestrales descendientes. Ya os voy a decir yo si entráis en el cupo o no. Entonces viene el colapso. Todas las fábricas que habían hecho inversiones monstruosas en maquinaria muy sofisticada para producir células, ensamblar módulos, etcétera, etcétera, pensando en que el crecimiento era infinito, como en la economía, business as usual, de repente se encuentran con las fábricas paradas porque los inversores dicen, yo ya no invierto, ya no tengo seguridad jurídica de que vaya a cobrar y que me vaya a salir rentable el negocio, entonces ya no invierto. Y entonces aquí viene un colapso, la industria se lamenta, llora, no sé qué, y entonces siguen sacando reales decretos, es decir, la política es terrorífica a la hora de hacerla si se hace mal. Y desde luego, si no se hace bien, pues ya veremos. No sé cómo voy, pero bueno, hablaría de la biomasa, me queda... ¡Uy! ¡Qué mal voy! Pero bueno, de la biomasa, lo primero que quería hacer es un top-down análisis. Es decir, en el top-down análisis, este es nuestro país. Tenemos un 31% de bosques, un 6% de desiertos y semidesiertos, 4% de regadío, 37% de secano y 22% de praderas, prairies, se dice en inglés. ¿Y esto, cuántos somos dentro del país? Pues como en el camarote de los hermanos Marx. Y sin embargo somos uno de los países menos habitados de Europa, los que tienen menos densidad demográfica. Somos 47 millones, 0,85 por hectárea. Vacuno, tenemos 6,5 millones de cabezas de vacuno que también opinan y también emiten metano, ovino, porcino, gallinas, pollos, no incluyo animales salvajes, acuáticos, marinos, etcétera, etcétera. Este es el camarote de los hermanos Marx. ¿A cuánto tocamos? Pues mire usted, ¿cómo se puede analizar la productividad de biomasa en un país como este? En regadío, 10 toneladas por hectárea y año. Eso sería 18 millones de toneladas de biomasa. Secano, 3 toneladas por hectárea y año, 50 millones. Praderas, 33. Bosques, 44. Producción máxima absoluta, 145. De la producción máxima absoluta, 68 millones ya están tomadas para cultivos. Ya están tomadas para cultivos, alimentación humana y animal. Y además se consumen el 65 o el 70% del agua dulce disponible en nuestro país. Y además exigen todas estas toneladas para abonos de síntesis. Y además unos 1.000 millones de euros en pesticidas. Estos son datos muy antiguos, del 2002, que eran el doble que el 90. Estamos en el 2011. La situación ha empeorado, los insumos eran mucho más grandes, etcétera, etcétera. Y para producir esos 68 millones de toneladas estamos utilizando 1 millón de tractores, 300.000 motocultivadoras, 51.000 cosechadoras, cientos de miles de camiones, 250 millones de euros en electricidad para bombeos, 1.000 millones de litros de fuel oil, 74 millones de euros en lubricantes, datos del 2002, etcétera, etcétera. Es decir, que con la mitad de las praderas y bosques se podrían producir 40 millones de toneladas anuales de biomasa en forma de materia seca y a 2 o 3 toneladas por hectárea y año y suponiendo unos 150 litros de biocombustible estaríamos produciendo unos 6 millones de toneladas de petróleo equivalente de la biomasa si quisiéramos utilizar todo eso, que sería una utilización intensiva y masiva de los recursos. Y para ello tendríamos que gastar unos 3 millones de toneladas de petróleo equivalente si la tasa de retorno energético fuese 2:1, que según algunas fuentes es menor. Entonces, España consumió 130 millones de toneladas de petróleo equivalente. Está claro que esa no es la vía. La vía de la biomasa en un país como España, que no tiene abundancia de recursos y que tiene el territorio limitado y una densidad de población considerable, esta, a mi juicio, no es la solución. La energía hidroeléctrica, solo les voy a poner un chart, que quiere decir que es un chart antiguo ya también.
En España más del 85% de las grandes cuencas fluviales ya están tomadas. De hecho, en el PANER no se prevén grandes crecimientos hidroeléctricos. Básicamente todo lo que hay de crecimiento es mini y micro hidroeléctrica porque estamos agotados. Pero es que el mundo está ahora en un 25% de grado de explotación como mínimo de todas las grandes cuencas fluviales del mundo. Entonces, estamos generando ya el 25%, los embalses además se tienden a colmatar, es decir, son renovables, es muy limpia, yo la aprecio, pero tiene también limitaciones. Y utiliza más del 30% de agua dulce, se está utilizando ya para la agricultura. El mundo tiene disponibles 9.000 kilómetros cúbicos de agua dulce. 9.000 kilómetros accesibles al ser humano. Y ya está consumiendo 3.900, 4.000 kilómetros cúbicos de agua dulce. Es decir, estamos ya casi en un peak water. También se habló de eso el otro día. De la eólica, ¿qué les puedo decir? Bueno, pues hay unos límites físicos a la captura de la energía que pasa a través de todo lo que es el radio, del diámetro. La potencia es una función cúbica de la velocidad del viento y lo que quería significar con esto es que si en cuanto que bajamos un poquitito de los mejores sitios eólicos del país, la misma inversión nos produce la mitad de energía. Es decir, un viento promedio en kilómetros por hora de 23,4 kilómetros por hora anuales produce la mitad de energía que un viento de 29,6 kilómetros por hora anuales. Es decir, no toda España es viable para las instalaciones eólicas, por mucho que la gente se lo crea. Esto es el perfil de generación de un aerogenerador. Hay momentos en los que hay vientos de 15, 16, 17 kilómetros por hora que no hay generación. Y hay veces que los vientos son de 95, 100, 80, 90, 100 y tampoco hay generación porque a partir de aquí tiene que poner las palas en bandera para no colapsar. Es uno de los sistemas más probables y competitivos. La TRE parece superior a la energía fotovoltaica. De la energía fotovoltaica hablaré esta tarde. No es muy contaminante y una vez instalado y dependiendo de la escala. Pero es un suministro intermitente, solo produce electricidad y demás y tal. En un análisis top-down de los recursos, el factor de carga es bajo, incluso cuando estamos hablando de 2.500, 3.000. Ahora los fabricantes y los promotores están buscando campos hasta de 1.900, 1.800 y ya se conforman con eso, horas al año. Y el factor de carga está entre un 28 y un 35%. En el análisis top-down de todos los vientos del mundo, esto sí es importante, que sepan cuáles son los límites. Son 1.200 teravatios, todos los vientos del mundo, en todas las latitudes y a todas las alturas, son 1.200 teravatios, que es 70 veces la energía primaria que estamos consumiendo. Entonces, tratar de capturar el 1% de todos los vientos del planeta, pues es prácticamente imposible, es muy improbable. Puede tener problemas ecológicos, los vientos podrían derivar por la ley del mínimo esfuerzo, representaría una cantidad inviable en materiales y energías, es una industria pesada. Aquí se habla de energías renovables, esto no son energías renovables, estos son insumos no renovables que pueden proporcionar, que pueden capturar parte de la energía renovable de la biosfera, pero durante un tiempo limitado. Luego hay que tirarlos a la basura o reciclarlos. Es decir, no son energías renovables como tales, aunque lo llamemos así. Son sistemas no renovables que capturan parte de la energía renovable. Eso es lo que debería decirse si se quiere hablar con precisión. El mantenimiento es este. Esto es ecológico. Esto es ecológico. Esta es la pala. Estamos hablando de gigantismo, otra vez del business as usual. Esto es una pala de un generador de 5 megavatios. Esto es gigantismo, business as usual, etcétera, etcétera. Nosotros somos el cuarto país del mundo, tenemos 20 gigavatios. China acaba de sobrepasar a Estados Unidos, tiene 42.000 megavatios, Estados Unidos 40.000. Hace poco éramos el segundo, Alemania era el primero, Alemania se ha quedado en 27, nosotros en 20. Estos son datos del año 2010, finales del año 2010 de la European Wind Energy Association. Entonces, además, muestran que se instala en los países que son ricos. Somos ricos. Es decir, se instalan en los países que tienen un surplus energético fósil, excedente de energía fósil para prestar al mundo de las renovables y decir, constrúyase usted esto y juegue a ser renovable. Esto es un juego de Occidente, de los países ricos de Occidente, no es un juego del mundo, a pesar de que nos queramos creer que sí. Esto es un modelo de construir 3 teravatios, que lo haría prácticamente imposible. Me voy a marchar ya de aquí porque, bueno, energía eólica, algunos datos. De energía solar, muy poquito. Solo le voy a comentar la termosolar, que tiene 2 modelos, el de torre y el de espejos cilindro parabólicos como este. Estos son los 2 modelos que también creo que ha sacado el señor Gabela. Tienen una ventaja, que reclaman ser más baratas, ahora ya no lo son, reclaman ser más baratas por vatio generado que las solares. Tienen una capacidad de almacenamiento energético de 3 a 8 horas que les permite una flexibilidad, un fuelle, pero no todo el fuelle que tuvieran que tener. Exigen una gran superficie acondicionada, que es 1,3 kilómetros cuadrados por cada 50 megavatios, que es el parque que se ha devenido en estándar ahora en España, 50 megavatios de termosolar. Solo generan electricidad. Las de torre, hemos visto cómo a veces vaporiza naves, pero bueno, esto es secundario, esto es una anécdota, ¿no? Vaporiza naves que se le ocurre pasar por donde está ya la un poco concentrada y desaparece la ave.
Sí, sí, es así, joder, ¿yo qué quieren que les diga? Y tal. Entonces, mantenimiento es complejo, exige una parte importante de energía fósil de respaldo. De hecho, la ley dice que pueden meter hasta un 15% de gas y seguir siendo consideradas renovables. Ahí tengo hecho una pregunta a la CNE, porque me parece que están escondiendo datos y metiendo los datos de generación del gas también, que apoya como si fuera renovable. Exigen esto es gravísimo, un aporte de agua dulce considerable. 300.000 metros cúbicos por año u 8 litros por kilovatio hora. Esto es un flujo de unos 6 litros por segundo. Y esto demuestra, cuando uno ve el mapa de la termosolar en España, se da cuenta que en el sureste, que es Almería y Murcia, se han denegado permisos para plantas de 5 megavatios, porque entran directamente en conflicto con los recursos acuíferos para las plantaciones y para los cultivos agrícolas que hay en el sureste, que están alimentando a toda Europa de lechugas y de tomates. Entonces entran ahí y por eso se están yendo a la zona de Sierra Nevada a extraer el agua de Sierra Nevada, y se están yendo a las zonas del oeste de Andalucía y del sur de Extremadura, que también tienen flujos de agua más importantes. Pero esto, por ejemplo, en Marruecos es un problema gigantesco, gigantesco. En los planes de desarrollo del Desertec en Marruecos para la termosolar representan un problema gigantesco en el agua. Entonces, yo aquí me extendería 1 hora y media hablándoles. Lamentablemente no tengo tiempo, voy a seguir pasando. Esto es el esquema de una fotovoltaica, ya acabo con esto. Esta es la central nuclear de Almaraz. Son 2 gigavatios a un 95% de carga, y esto es una central solar fotovoltaica que se ha construido alrededor. Esta es el embalse para la refrigeración del agua de Almaraz, todo esto, y estos son 22 megavatios. Esto, para hacer una potencia equivalente a la de la central nuclear de Almaraz, que miren lo que ocupa, habría que utilizar 420 veces esta superficie, y unos 150.000 metros cúbicos de agua al año para la limpieza de módulos. Es decir, es un asunto que hay que considerarlo, porque yo creo que me he quedado, no les voy a poder explicar el automóvil eléctrico, que era una de mis obsesiones. 3 minutos. Con el mito del automóvil, lo que vemos del automóvil es esto: éxito, libertad de movimientos, lujo, confort, poder, tal, no sé qué. O como decía Marvin Harris, si de verdad quieren ver una vaca sagrada, salgan a la calle y miren el coche familiar. Eso lo dice en la cultura americana, American Society and Culture and Overview. Entonces, muy bien, perfecto. ¿Qué es lo que es en realidad? Atascos gigantescos, aparcamientos inverosímiles, choques, accidentes, garajes, talleres, multas, tal, no sé cuántos, impuestos, parkings, etcétera, etcétera. Este chiste me gustaría que lo tradujeran los traductores, si les llega tiempo, que es el del genial Forge, que dice: ¿por qué llegas tarde? Dice: porque he tenido que aparcar en Luxemburgo. Dice: ¿pero en la calle Luxemburgo o en la plaza de Luxemburgo? Dice: no, en el Gran Ducado de Luxemburgo. Entonces, este es el asunto del coche, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la transformación del ciclo de Carnot, ayer alguien decía: no, pero es que la fotovoltaica tiene un 40. Bueno, depende cómo se mire. Si el sol tiene 100 aquí, a veces llega a 5 aquí, con todos los procesos de transformación. Entonces, no voy a entretener mucho. Esto es lo de la densidad de la energía que cabe en baterías. En un depósito de gasolina de 60 litros almacena la misma energía que 36.000 kilos de baterías de ácido plomo o que 6.000 kilos de baterías de litio-ion. Es decir, no hay una comparación posible. Aquí hay una comparación entre el Mitsubishi MV que hice para la Universidad de Valladolid y el Renault Megane, por comparar unas peras con unas peras, y un modelo de cambio de los motores de combustión interna de los vehículos privados, que son 806 millones, eran en el año 2008, con los vehículos de combustión eléctrica, a cambiar en 20 años, ¿no? Ir cambiando gradualmente, y entonces, teniendo en cuenta que se producen 73 millones en el año 2008 de vehículos anuales, había 806 millones, ahora debe haber cerca de 900 millones circulando por las carreteras del mundo. Entonces, esto se alimenta se suponía que además se iban a alimentar con energía básicamente como eólica, que es la que tiene un TRE más alto. Estos eran los supuestos, ¿no? Entonces, lo que salía de esos supuestos, había cosas interesantes. Por ejemplo, el vehículo eléctrico consume menos energía en el ciclo de vida, pero consume más energía en la producción. Estos son varias cosas del MIT y demás. Estos son las fábricas, es decir, el escenario no incluía los costes energéticos de cambiar todas las fábricas, que son enormes, y el cálculo lo que salía es que teníamos que empezar poniendo energía, como siempre, hasta el 2029, hasta el 2019 o 2020, y luego solo obteníamos energía neta. No, ¿cómo está aquí? Sí, es esto, ¿no? Esto es lo que tenemos que poner energía, y solo obtenemos energía neta a partir de aquí. Es decir, es un problema. Y luego habría que pensar también en otros costes energéticos, como los de crear una red eléctrica de electrolineras con 200.000 estaciones de gasolina, 500.000 de gasolineras en el mundo, la autonomía, considerando las diferencias de autonomía, 500 o 150 kilómetros, o 100 o 60, como en el coche eléctrico de este señor, que es un avanzado en la materia, y va entre 100 y 60 kilómetros, que ahora tiene autonomía después de 60.000 kilómetros de rodaje, etcétera, etcétera, ¿no? Le ha caído considerablemente la autonomía. Entonces, bueno, pues las estaciones de recarga necesarias y
y todos los tipos, los modelos de recarga, el modelo de carga. Por ejemplo, esto es una vista aérea de Móstoles. Estos son los modelos. Están robando cobre en las alcantarillas y vamos a poner al cable de cobre y no vamos a ir a dormir a casa. O sea, hay cosas que realmente hay que pensarlas seriamente antes de decidirse embarcarse en estas cosas. Porque realmente cuando se está pensando en el coche eléctrico se está pensando el tipo que tiene el garaje y que trabaja en un laboratorio y dice, no, yo me meto en el garaje, lo enchufo y se acabó. Mire usted, en Móstoles el 85% de la gente aparca en la calle. Y en España el 70% de los vehículos están en la calle. Entonces, no está considerado el cambio de las 250 fábricas como la de Renault, que eran capaces de producir 300.000 unidades al año. Eso tiene un coste energético monstruoso, cambiar todo esto. Entonces, todo eso hay que meterlo. La minería del litio, la energía para mover sale de las renovables, cuántas renovables hay que poner, etcétera. Y luego, lo más importante, ¿tenemos tiempo? ¿Tenemos tiempo para hacer todo este cambio? O sea, estamos pensando que para mover 70 kilos de ser humano vamos a seguir haciendo esto, pero ahora sí, eso sí, ecológicamente y de forma eléctrica. Hombre, por Dios, esto es lo que es una aberración, es la vaca sagrada de Occidente. Yo no sé si seguir por aquí, pero les voy a desmoralizar demasiado. Y bueno, pues ya, esto es la red eléctrica española actual, esto es la potencia instalada, que es el doble de lo del máximo de consumo. Y bueno, pues aquí están las intermitencias, que son de 4 tipos diferentes. Y bueno, pues estas son las diferentes visiones del mundo. Cuando uno toma esto, pues realmente se da cuenta de que la energía renovable, por mucho que lo hagamos, no va a poder sustituir a los 12.000 millones de toneladas de petróleo equivalente que consumimos hoy. Entonces, esta es una forma de verlo top-down, desde arriba abajo, porque decimos, sí, tiene 10.000, proyectamos 10.000 veces la energía que consumimos, pero a los continentes llega, sobre biomasa, llega al 1% y sobre continentes un 9%. Los vientos son 70 veces la energía que consumimos ahora. Y bueno, pues total, pues hay visiones de top-down de la Universidad de Valladolid, un estudio que ha hecho muy interesante que lo va a publicar en Energy Policy, de 1 teravatio máximo de energía neta para conectar en red, por potencia eléctrica neta en red, 1 teravatio máximo es lo que considera esto, que es bastante menor de lo que teóricamente. Cuando se hace bottom-up, dice, si yo pongo 1 megavatio y genero 2.000 megavatios hora año, pues si pongo 1 millón de megavatios, genero 1 millón de veces más. Pues mire usted, a lo mejor no es así. A lo mejor no es así. Y luego, esta sí que es la última, por favor, ya la última, ya acabó. La importancia de la 10.000ª parte. Estamos todos preocupadísimos por el cambio climático, muy preocupados por los efectos, no por las causas. Entonces, hemos pasado, ¿qué es lo que ha provocado el cambio climático? Pasar de 280 a 380 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Esto se lo he copiado a mi amigo Antonio Ruiz de Elvira, que vendrá esta tarde a dar la conferencia, el profesor de la Universidad de Alcalá de Henares. Son las ecuaciones diferenciales de un sistema complejo no lineal que es el planeta Tierra, que quiere decir que tú tocas aquí un poquito y puedes provocar una catástrofe en el otro lado, el efecto mariposa. Bueno, esto es gravísimo, o sea, hemos cambiado un 10.000avo de la composición de la atmósfera, de un componente de la composición de la atmósfera terrestre, y ya estamos todos convencidos, toda la comunidad científica, de que esto se va al carajo. Sin embargo, si tuviéramos que meter 3 teravatios eólicos, 3 teravatios, que solamente representarían consumimos 20.000 teravatios, para reemplazar la energía primaria habría que consumir 20 teravatios de potencia instalada, si todo fuera reemplazable. Bueno, pues si solo 3 de ellos los asumimos como eólicos, eso es el 25/10.000avo de todos los vientos en todas las latitudes y a todas las alturas del mundo. O sea, un 25/10.000avo no nos preocupa y nos preocupa un 10.000avo, ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando? Y bueno, yo creo que ya con esto he acabado. Hasta luego, muchas gracias. Un par de preguntas, si acaso, pero rogaría extrema concreción. Ok. Sí, un segundo. Espera un segundito, nada más para la traducción. ¿Cuál es la tasa de retorno energético de las diferentes fotovoltaicas que pueda haber o que se puedan tener en el futuro? Porque entiendo que es baja, o mi información hasta ahora, no sé si buena o mala, que es baja y que es incluso más baja que la eólica. Sí, es correcto. Yo la información que tengo, he trabajado mucho en energía solar. Esta tarde voy a hablar del retorno energético, precisamente el tema del retorno energético de la energía solar fotovoltaica en España, considerando un estudio global que hemos hecho 2009-2010. Ha sido un peer review que han hecho 4 profesores, entre ellos Charles Hall, que es de la Universidad de Siracusa, la Universidad del Estado de Nueva York, la pública del Estado de Nueva York, que es coautor de un libro que vamos a publicar en Estados Unidos este año, si tenemos tiempo, sobre es el mayor despliegue que se ha hecho en el mundo y mejor observado, el español. Y esta tarde hablaré de ello. Y de la eólica,
Se sabe, todo el mundo dice que es más alta que la energía solar fotovoltaica, pero claro, Charles Hall dibuja en el dibujo del balloon diagram, del diagrama de globos, dice que una está en torno a 10:1 y la otra está en torno a 5:1. Pero como él mismo es crítico con sus propias cifras y las revisa constantemente, hemos estado trabajando 1 año y pico conjuntamente para hacer un análisis de la fotovoltaica. Yo estoy especializado en fotovoltaica, no estoy especializado en eólica, creo que es 10:1 y ya les adelanto la conclusión de esta tarde, de la fotovoltaica global para toda España, utilizando todas las tecnologías como un mix, sale aproximadamente de 2:3. Y además con limitaciones, es decir, es un 2:3 que puede variar drásticamente si varían algunos parámetros drásticamente y generalmente a peor. Una última. Antonio. Estoy de acuerdo contigo en que el uso de un coche individual para el transporte interurbano, al soportar 1.000 millones de vehículos privados, puede ser insostenible, sobre todo si no se consigue una batería de tipo zinc-aire o algo así que sea recargable, porque el litio y níquel prácticamente no debe haber reservas. Sin embargo, posiblemente un sistema mixto con un cierto cambio del estilo del paradigma de movilidad, por ejemplo, utilizando el coche privado únicamente para acudir a las estaciones de tren locales, o bien para acudir a un sistema como el sistema RUF, en el cual apilan coches individuales y generan trenes que luego envían mediante raíles interurbanos. Ese tipo de sistemas mixtos sí que podrían tener viabilidad porque requerirían baterías mucho más pequeñas, ¿no? Posiblemente incluso con níquel, ¿no? Y un segundo apunte, las termosolares tienen una gran virtud que tú no has comentado, y es que aunque son muy dependientes de la cantidad de agua que necesitan por kilovatio, sin embargo puedes colocarlas en las costas de los desiertos y utilizarlas para desalinizar agua. Una parte de la agua desalinizada la utilizas para el ciclo de la turbina y para el limpiado de espejos, y ya incluso tienes un excedente para el consumo local también. De esa manera utilizar los desiertos del planeta en gran parte con una tecnología que no utiliza materiales escasos y que es bastante conocida, ¿no? La fotovoltaica, en cambio, no tiene esa virtud, necesita materiales muy escasos, no es tan conocido el funcionamiento. En fin, yo apunto y también comentaré luego algo sobre las termosolares en favor de ellas, ¿no? Está muy bien. Es un comentario muy acertado y muy preciso. En la termosolar, efectivamente, una de las cosas que me planteo yo muchas veces es cuando tienes que plantearte un sistema y dices, ¿qué estamos haciendo? Por ejemplo, he estado analizando recientemente Libia, que es un país que es exportador de petróleo y de gas y ha dejado de serlo ahora y está en una situación dramática. Libia tiene disponibles 0,6 kilómetros cúbicos de agua dulce al año para toda la población y para todos los consumos y para todo tipo de agricultura y demás. 0,6 kilómetros de agua dulce al año. Entonces, se está planteando desalinizar agua del mar, pero eso requiere energía. Entonces, resulta que hay dos proyectos. Uno es el gran río hecho por el hombre de Gaddafi, el sueño de Gaddafi, de coger los acuíferos fósiles que hay en el desierto del Sáhara. Es un proyecto prácticamente completado. No sé si está ya funcionando o no, pero teóricamente iba a traer de unos acuíferos subterráneos del Sáhara que son monstruosos, de grandes, pero en el fondo finitos, un caudal enorme para las costas libias, que es donde está la población, y demás y tal. Todo eso requiere unas cantidades ingentes de energía en infraestructura y en bombeo. Y todo eso. Y eso es agua dulce. Entonces, ese agua dulce ahora se está hablando de que se podría utilizar entre el shale gas, que está de moda en Estados Unidos, el gas de esquistos y demás y tal. Están pensando que requiere mucho agua y además productos químicos, y está pensando que Libia tiene unos yacimientos de shale gas considerables. Entonces se dice, bueno, pues cojamos este agua dulce, hacemos el shale gas y con el shale gas podemos hacer ciclo combinado y hacer electricidad. ¿Y para qué es la electricidad? Para bombear el agua dulce del Sáhara, de no sé qué. Estamos en una pescadilla que se muerde la cola y dice, ¿pero cuál es el objeto? O sea, ¿qué queremos hacer? ¿Vivir? ¿Comer lechugas? ¿Generar energía? ¿Qué es lo que estamos pretendiendo hacer? Entonces, cuando desalas tienes una pérdida considerable de energía. Yo he calculado que en las termosolares es un 6%, y si son un 6% pierden mucha competitividad. Vale, pues lo dejaríamos aquí. Vamos a hacer ahora la pausa del café. Os rogaría puntualidad a las 12, o sea, a las 11:45, por favor, regresar. Y tendrá lugar la mesa redonda, que estará abierta a la intervención de la audiencia. Ya explicaremos luego. ¿Qué ha pasado?